buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Manejo de las emociones en las relaciones laborales, que hace parte del ciclo de capacitación en habilidades humanas. Dentro de las metas trazadas para este nuevo año, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se ha propuesto, entre otros, profundizar en el tema de las habilidades humanas de los servidores judiciales. Es así como iniciamos este primer ciclo con el estudio del manejo de las emociones en las relaciones laborales. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de los sentimientos y emociones de las personas que trabajan al interior de un despacho judicial. Sus relaciones interpersonales, la coordinación, subordinación, el manejo del poder, la cooperación, el trabajo en equipo y el ambiente laboral sano. Todo esto comparado con un mal ambiente laboral, obviamente, que genera irrespetos, rivalidades, temores, angustias, dolor, ansiedad, baja autoestima, baja productividad, agresiones, maltratos, hasta llegar a afectar la salud mental de las personas. Es así como dentro de esta comparación se reflexiona sobre las alternativas para la construcción o reconstrucción de una nueva relación laboral al interior de un juzgado o de cualquier despacho del país, contando con el apoyo de la ARL, el Comité Paritario de Salud Ocupacional, el Comité de Convivencia y la Caja de Compensación Familiar. El día de hoy tenemos de nuevo el gusto de contar con el doctor Julio Ernesto Montaña Cerrato, trabajador social de la Universidad Nacional, especialista en intervención sistémica de la familia de la Universidad Santo Tomás, con una trayectoria de más de 27 años en la rama judicial en el cargo de asistente social. Actualmente el doctor se desempeña y está vinculado al Juzgado 23 de Familia de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Julio Ernesto Montaño Cerrato, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Un saludo para la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Igualmente un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Mi tema en el cual voy a relacionarme es sobre el manejo de las emociones en las relaciones laborales. Este tema está relacionado con las habilidades humanas que la Escuela Judicial ha venido tocando en los últimos años y en el cual igualmente doy gracias a la Escuela Judicial por haberme tenido presente e igualmente a todas las personas que integramos la Asociación de Asistentes Sociales y especialmente el Comité de Capacitación, que son el ente encargado del tema de la capacitación en los temas sociales relacionados con el cargo de asistentes sociales en la rama judicial. Me permitiré compartir unas diapositivas para sobre ellas manejar el discurso sobre el tema de las emociones y del manejo de las emociones en las relaciones laborales. A diario nosotros escuchamos la palabra emociones
en el cual las emociones están ligadas a nosotros prácticamente desde que nacemos, desde que estamos pequeños, donde todo el tiempo empezamos a interactuar con nuestra familia, con nuestro entorno, y a su vez, desde esa misma relación con nuestra familia y con nuestro entorno, empezamos a tener un aprendizaje sobre el manejo de estas emociones. Las emociones o las ideas que les quiero compartir en esta conferencia y en esta capacitación parten de algo muy práctico, de las vivencias y de las convivencias que he tenido a lo largo de toda mi experiencia laboral, inmersas en el sistema judicial y especialmente en la especialidad de familia. Las emociones, como lo muestran aquí, especialmente nosotros las expresamos con nuestro rostro, y desde allí, desde niños, como venía manifestando, nos enseñan a ir expresándola a través de nuestro rostro, e igualmente también se expresan con nuestro cuerpo, con nuestras actitudes, con todas nuestras respuestas. Ellas están inmersas allí todo el tiempo en relación con todos los roles que nosotros a diario ejercemos, dentro de los roles de padre, de madre, el rol de hijo, el rol de abuelo, el rol de amigo, el rol de compañero de trabajo, o sea, todos nuestros roles que nosotros desempeñamos a diario en nuestro proceso de interacción social, en nuestro proceso de cambio, de intercambio social, empezamos a tener estas expresiones de nuestras emociones, y en el cual se ve relacionada con el tema laboral y las relaciones laborales. Al mirar la palabra emoción, hay muchas otras palabras que están asociadas y están relacionadas con ella. Dentro de ello está la tristeza, la ira, el enojo, la alegría, la felicidad, la amistad, la curiosidad, el amor, la admiración, la inspiración, el orgullo, el miedo. Pero también dentro de esta palabra emoción vienen palabras asociadas como crisis emocional, ¿sí?, ansiedad, carga laboral, tensión, problemas psicosomáticos, y a su vez también escuchamos palabras relacionadas con inteligencia emocional. Todo este tema de las emociones que a diario nosotros las vivimos a diario y constantemente, se entrelazan y a su vez se relacionan con otras situaciones particulares, y por ello hoy les quiero compartir unas ideas relacionadas con el manejo de las emociones. En primer lugar, al hacer una revisión, una lectura desde la antigüedad, se viene hablando de las emociones. Dentro de ello, Aristóteles refiere a que las emociones tienen que ver y están relacionadas con el dolor y el placer. Aquí se empieza a mirar siempre esa dualidad o ese antagonismo que parte de ese tema de las emociones, y en el cual él empieza a estudiarlas desde el temor, desde la envidia, la lástima y la cólera. Él se centra más en la cólera porque allí es como él empieza a mirar cómo es el comportamiento que empiezan a tener las personas y cómo empiezan a tener esa serie de cambios
y dentro de él empieza a hacer ese planteamiento que ese manejo emocional empieza, o esa situación emocional empieza a tener reacciones fisiológicas y comportamentales, donde él las empieza a mirar y analizar desde el sistema de creencias, desde lo moral y desde lo social. Y después de ello, él hace un planteamiento para ese momento y para ese entonces frente al tema de las emociones, que lo hace desde la ética, que dice que las emociones pueden ser educadas y utilizadas para una buena y adecuada convivencia. Ya para la Edad Media, el tema de las emociones da un cambio y da un giro donde refiere de que nuevamente a que las emociones tienen que ser controladas, tienen que ser, bueno, sí, controladas, porque él maneja, en ese momento maneja esa lucha que hay entre el deseo y el apetito. En ese momento, dentro de la Edad Media, hay mucho más injerencia e influencia de la parte religiosa, en el cual influyen en el pensamiento y en el comportamiento de las personas, y en ese momento refieren de que las emociones están relacionadas con las pasiones y por consiguiente implica que tiene que haber un control sobre ellas. Porque en el evento en que no haya un control sobre esas emociones que las personas experimentaban, refería a que eso era un pecado y por consiguiente tenía que ser castigada y tenía que haber una penitencia. Porque en este momento, dentro de esa cosmovisión que se tenía sobre el tema de las emociones, era que refería a la parte irracional del ser humano y por consiguiente dentro de las soluciones que en ese momento se planteaban era que las emociones tendrían que ser controladas, tenían que ser reprimidas y para ello el planteamiento que se daba era que debía primar más la razón sobre la pasión y de esa manera era que las personas podían tener una vida diferente y que no se podían dejar llevar o descontrolar del manejo de las emociones. Ya para nuestra época actual, o si puedo referir hacia la parte moderna, también el tema de las emociones ha sido estudiada dentro del campo específicamente del campo del comportamiento humano, de las ciencias humanas. Sin embargo, también la medicina y la neurología han hecho estudios sobre el manejo de las emociones, y dentro de las profesiones de las ciencias humanas está la sociología, la antropología, pero la que más se ha centrado sobre todo el manejo de las emociones de las personas es la profesión de la psicología, dentro de ellas la psicología de la personalidad, la cognitiva, la psicología clínica, la psicología social, la psicología evolutiva. Especialmente la psicología actualmente es la que más ha estudiado el manejo de las emociones, ella es la que ha hecho más aportes y más avances y dentro de ello también lo ha aplicado a todas las esferas de la dimensión humana en relación con el manejo de las emociones. Un concepto que parto y que comparto sobre la emoción es que la palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento, impulso. Es una respuesta orgánica, biológica y química que siente una persona cuando reacciona ante algunos estímulos. Aquí
prácticamente refiere de que es algo momentáneo, ¿sí? Algo que dura muy poco en el tiempo, o sea, son reacciones que uno tiene en el instante de amor, de tristeza, de alegría y todas las emociones que venía mencionando en esa relación y en ese contexto en el cual está la persona inmersa. Las reacciones orgánicas pueden ser de tipo fisiológico, psicológico y conductual. Una emoción puede producir comportamientos que son aprendidos. Esto era lo que venía refiriendo de que nosotros desde muy niños empezamos a aprender ese manejo de esas emociones cuando, por ejemplo, a nosotros nos asustan, o sea, somos muy bebés y uno como padre o alguien que asusta al bebé, o sea, ¿cuál es la reacción que él tiene? Dentro de ese susto, igualmente él puede reír, puede sonreír, pero como también él puede llorar, puede gritar. Entonces, ¿cómo uno empieza a ir teniendo ese aprendizaje de las emociones y en el cual uno las va a ir adquiriendo y las va a poder expresar de manera facial y de manera corporal? Pero todas estas emociones son también sociales y están relacionadas con las interacciones de los sujetos. O sea, en últimas, es un intercambio de emociones que nosotros tenemos a diario. Y ya dentro de los tipos de emociones están las emociones primarias o básicas, que son aquellas que son innatas y que responden a un estímulo, como son la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa y la adversión. Dentro de las emociones secundarias son aquellas que se generan luego de una emoción primaria. Dentro de ellas está la vergüenza, la culpa, el orgullo, la ansiedad, los celos y la esperanza. Y dentro de esas emociones, como siempre, hay esa dualidad, ese lado opuesto. Está la parte positiva y la parte negativa dentro de las emociones, que son las que afectan las conductas de las personas, por los que algunas emociones pueden generar acciones o reacciones positivas, como alegría o satisfacción, pero hay emociones que provocan sentimientos perjudiciales para el individuo, o sea, que nos afectan en nuestra relación con las otras personas, y ello es lo que las personas experimentamos a diario. Y dentro de esto, emoción, y como también uno puede y escucha expresiones, por ejemplo, carga emocional, o sea, todo lo que uno tiene cargado y uno tiene acumulado desde, o sea, porque todo es multicausal y todo es multifactorial. Entonces, esa carga, dependiendo de las situaciones y de las relaciones que uno esté compartiendo en ese momento, hace, y dependiendo del manejo que uno tenga de ellas, hace que conlleve a que esa relación o esa situación sea de manera positiva o negativa. Ya dentro de ello, porque no quería tanto centrarme ni enfocarme en temas de teorías, porque igualmente todos vivimos emociones a diario, pero ya ese manejo de las emociones de una manera muy metafórica, quería hacer esa dualidad, esa comparación de esos contextos laborales en los cuales estamos inmersos, ya sea juzgado, ya sea un centro de servicio administrativo o los otros espacios laborales que se hay en la rama judicial. Encontramos esas dos situaciones en las cuales refiero a la palabra paraíso y refiero a la palabra infierno dentro de ese manejo de las relaciones que se dan al interior dentro de estos espacios laborales. Y quería inicialmente partir y hacer como esa reflexión desde el espacio que yo lo denominé paraíso, en el cual
partiendo de la idea, pues en principio que los juzgados son espacios laborales relativamente pequeños, porque hay juzgados donde, por ejemplo, en ciertos juzgados de familia, donde en total somos 8 personas, hay juzgados de familia que tienen menos personas, que tienen 6 personas porque tienen 2 personas menos, y hay otros contextos laborales que son un poco mayores. O sea, por ejemplo, los centros de servicios o esas unidades donde hay mucho más de 10 y 20 personas, donde las relaciones son muy distintas. Pero, sin embargo, quería partir de la idea del paraíso. En primer lugar, aquí hay un trabajo en equipo. En ese sentido de trabajo en equipo es donde las relaciones son más armónicas, donde no hay tanto esa verticalidad en el manejo del poder, donde se permite que haya ciertos márgenes de libertad, donde hay claridad en el tema de las funciones, hay claridad en las responsabilidades que cada uno tiene, donde todos estamos bien, donde nos sentimos tranquilos, donde nos sentimos a gusto, ¿sí? En este espacio o en este contexto laboral hay una comunicación adecuada, hay una comunicación asertiva, donde se presenta un respeto, donde hay una convivencia, una sana convivencia, donde hay paz, tranquilidad, armonía, tolerancia. En este sentido, se escuchan expresiones, y yo he escuchado expresiones desde el tiempo de mi experiencia laboral en estos 27 años, donde se dice que este puede ser catalogado como el segundo hogar, porque es el lugar donde estamos, por decir, la mayor parte del tiempo, donde hay una camaradería, donde hay confianza, ¿sí? Hay mucha seguridad. Hay muchas personas que han vivido y viven estas experiencias porque igualmente las comentan, donde dicen, mira que en mi juzgado se hacen tales cosas, donde compartimos el cumpleaños, donde celebramos el cumpleaños, donde celebramos el Día de la Mujer, donde celebramos muchas actividades y comparten ellos como un equipo, pero también permite la integración de su familia, donde pueden y hacen actividades muchas veces hasta fuera del juzgado, donde permiten compartir a sus familias, como por ejemplo un paseo. Esas experiencias se dan y donde las personas están a gusto. Mas no quiere decir que en estos espacios que se presentan todas estas cosas que he descrito, que se presenten problemas y que se presenten dificultades, las hay, ¿sí? Y el manejo de las emociones aquí son mucho más fáciles, donde se presenta un problema, se puede resolver de la manera más fácil, donde el hecho de pedir perdón, el hecho de pedir disculpas, es mucho más fácil y mucho más rápido en resolverse esas dificultades que se presentan. Y ya en relación con el infierno, pero quiero partir de estas ideas porque he escuchado historias donde hay personas que en su juzgado han estado en un paraíso con todo esto lo que he descrito, y llega un momento en una situación tal como, por ejemplo, que el juez salió pensionado, se fue pensionado, como el juez estaba en provisionalidad y llegó un juez o llegó un jefe en propiedad, o porque el juez se presentó a un concurso y se fue. O sea, se fue para otro espacio laboral, ya sea dentro de la misma rama o fuera de la rama, porque se fue a ser magistrado, cosas por el estilo, y llegó alguien que cambió toda esa dinámica y que eso que era un paraíso, eso que era una paz y una tranquilidad, pasó a ser ahorita un infierno.
que es lo que muchos viven, han vivido, han experimentado, y dentro de ello quiero describir cómo es el tema interactivo y se parte inicialmente de esa rigidez, de esa estructura en el cual se dice yo soy el jefe, yo soy el que mando, ¿sí? Se ha sabido de experiencias, por ejemplo, que llega el juez con la intención de cambiar y de sacar a todas las personas que están, así estén en propiedad, así estén en carrera, llegan a ser esa situación, llegan a ser esa amenaza porque lo pueden expresar de manera directa como de manera indirecta pueden hacer esas expresiones. Entonces, esto que era un paraíso se cambia y pasa a ser un infierno, y donde ya todo entra al lado opuesto, y dentro del lado opuesto aquí se empieza a presentar mucha envidia, irrespeto, egoísmo, ¿sí? Donde si alguien comete un error, lo juzgan y prácticamente no le dan el derecho de defenderse, porque como la estructura es tan rígida y dice yo soy el que mando, yo soy el que digo y el que dispongo, y de esa manera hace que las cosas sean más inflexibles, sean más tirantes. Entonces se presenta todo este tema de las intolerancias, de esas diferencias, de esas rivalidades, y a su vez se empiezan a presentar esas agresiones tanto físicas como verbales, ¿sí? Y ya todo este tema emocional, que aquí es donde ahorita expondré otras ideas que quiero compartirles, es donde las personas empiezan a expresar, empiezan a sentir todo ese tema del estrés, que es otro tema que se va a reflexionar sobre ello, sobre el acoso laboral, y a su vez puede llevar y puede conllevar a que estas personas que están siendo sometidas a toda esta serie de situaciones puedan conllevar y puedan generar a desarrollar o a desencadenar una serie de enfermedades mentales que se presentan en estos espacios laborales, porque el sistema judicial, por ser un poco rígido, por ser un poco tan estructural, tan estructurado, ¿sí? que no permite muchas cosas. Entonces, esto hace que las personas lleguen a presentar una serie de enfermedades y de comportamientos inadecuados frente al manejo de las emociones. Otras de las cosas que igualmente se experimentan en estos espacios laborales, por ejemplo, las personas que se encuentran en carrera judicial, o lo que en la expresión que nosotros decimos en propiedad, una de las formas en las cuales empieza a haber la manipulación y empieza a haber el control es sobre el manejo de la calificación de servicios, que nosotros sabemos que en este sentido, cuando ya está uno viviendo y conviviendo toda esta situación laboral estresante, esta situación laboral un poco incómoda, ¿sí? Nosotros, o sea, los que nos sometemos a ese tema de la calificación de servicios, en ese sentido es que decimos, o los que hemos experimentado ello, de que la calificación es subjetiva, o sea, no es nada objetiva, y empiezan a buscar todo el tiempo las fallas, los errores, las dificultades que las personas han cometido en la prestación de su servicio, del servicio, en el desempeño de su labor y de su trabajo. Esta situación del manejo de las emociones en estos espacios laborales es la pregunta que yo me he venido formulando, y es decir, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Por qué?
porque aquí en este punto siempre quien tiene el poder y quien ostenta el poder, porque aquí muchas veces lo tiene el juez y el secretario, y en el cual empieza toda una serie de persecuciones y de presiones que generan dentro de las personas toda esa serie de esos temores, porque solo el hecho de llegar al juzgado, de pisar la puerta del juzgado, hay personas que mencionan de que les empezó la migraña, que les empezó el dolor de espalda, que bueno, todo lo que se viene usando dentro de las expresiones psicosomáticas, o sea, cuando ya uno empieza a psicomatizar las cosas, a presentar una serie de enfermedades que alteran el ser y que alteran toda esta parte de las personas. Entonces ya cuando uno está en esta situación, ¿sí?, ya la pregunta es el qué hacer, qué puedo hacer al respecto, ¿sí? Dentro de ello, la primera idea que quiero compartir sobre ello es cómo se pueden construir acuerdos mínimos de convivencia, porque igual todos tenemos que vivir, todos tenemos que compartir, porque dentro de ello sé que hay personas que cuando empiezan a experimentar una situación de presión laboral, parte de las soluciones y de los mecanismos es decir, bueno, yo renuncio, opción 2, empiezo a pedir traslado, y todas las dificultades que las personas tienen y han experimentado, los que han vivido este tipo de situaciones, de que cuando uno empieza a pedir un traslado, siempre la respuesta del juez o del lugar donde uno va a llegar es que le niegan a uno el traslado. Entonces, al sentir esa presión, ¿sí?, entonces, perdóname, al sentir esta presión, entonces uno, ¿qué puede hacer? Dentro de ello, una de las ideas es que cómo uno, independientemente de ello, puede empezar a construir acuerdos mínimos de convivencia, partiendo de las ideas, valores de comunicación, respeto, confianza, credibilidad, solidaridad, cooperación y tolerancia, ¿sí? Es que en principio estas ideas, valores que permiten esa construcción de ese acuerdo mínimo debe partir en principio de ello, de cómo no, o sea, saliéndose de ese juego interactivo, es como uno a su vez, independientemente de las cosas, desde la comunicación y expresando las cosas de manera adecuada, puede empezar a solicitar, porque independientemente uno puede pedir que se generen las respectivas reuniones, ¿sí? Por eso siempre para mí lo importante es que en el juzgado o en el espacio laboral donde esté, siempre haya una comunicación que permita a las personas expresar las cosas de manera adecuada. Aquí podríamos usar la palabra una comunicación asertiva y propositiva para volver a reconstruir el respeto. Ya reconstruyéndose el respeto podemos seguir con la idea valor de la confianza, de la credibilidad, de la honestidad, de la cooperación y de la tolerancia. Porque cuando estamos en todo ese tema del conflicto, tanto familiar como el conflicto de relaciones interpersonales, estas ideas, valores, en lo posible no se dan. O sea, todo se aleja. Y para ello, ¿qué implica? Que la persona que dirija, quien sea el coordinador, quien sea el director, debe tener ese manejo de personal, ¿sí? Ese manejo donde permita construir esa relación equilibrada, ¿sí?,
Esta es una de las primeras ideas que igualmente quería compartir sobre el manejo de las emociones, porque otra de las ideas que quería igualmente tomar es lo que plantea el mindfulness, que es el tema de que si es una teoría, el tema de que si es una metodología, es un planteamiento donde refiere a que nosotros tenemos que vivir el presente de manera consciente. O sea, tenemos que vivir todas nuestras situaciones, ¿sí? Porque dice que debemos sentir todas las emociones porque son parte de las personas, donde tenemos que aceptar y entenderlas, o sea, las emociones, vivirlas para poder aprender y poderlas reconocer. La otra idea es el tema del autorreconocimiento y la observación. Es lo que yo hago frente al tema de mis emociones. O sea, ¿qué es lo que me genera a mí esas emociones de rabia, odio, rencor, dolor, tristeza? ¿Sí? Es observar en qué momento se dan, con quién se da, por qué se dan, ¿sí? Para que de esta manera yo pueda ir entendiendo, porque de esta manera es parte de las ideas que se venían, que actualmente se expresan, pero desde la antigüedad, cuando Aristóteles refiere al aprendizaje, a que si yo educo mis emociones, y cómo se educan las emociones, ¿sí? Y dentro de ello, para mí, implicaría eso, ese autorreconocimiento y esa observación. O sea, ¿en qué momento yo me vuelvo explosivo? ¿En qué momento yo pierdo el control de mis emociones? Y también, ¿quién me hace perder el control de esas emociones? Porque hay muchas personas que igualmente tienen esa capacidad de desbordarlo a uno y de poder uno perder ese control. Ya la otra idea es esa aceptación, partiendo de la idea de qué es lo que a mí me genera esa situación, problema, ¿sí? Esa necesidad que yo digo, miércoles, algo me está pasando a mí donde yo no puedo entender y yo no puedo comprender o no las puedo manejar, porque igual estamos dentro de un contexto laboral donde yo necesito trabajar, donde yo necesito generar ingresos, donde, bueno, el tema que nosotros cada uno va a tener frente al tema laboral es ya buscando, ¿sí?, esa ayuda, ¿sí?, especialmente esa ayuda desde la psicología, desde la neurología y desde la psiquiatría. Pero para ello, estando ya dentro de ese contexto laboral, lo mejor es hacerlo desde la EPS porque es lo que es válido. Eso es lo que se necesita, ¿sí? Buscar esos procesos de ayuda, porque hay muchas personas que, pese a que están en toda esta situación caótica, esta situación donde cualquier cosa lo desborda y lo descontrola, y ahorita más lo que estamos viviendo, el tema de la pandemia, el tema de la digitalización, el tema de la virtualidad, que implica más tiempo para el tema laboral, donde igual hay personas que usan la expresión de que están trabajando de domingo a domingo, ¿sí? Y que todo esto está afectando todo su tema emocional, todo su tema de llegar a enfermar frente a la salud mental. Porque dentro de todas las igual ideas y recomendaciones que se dan es todos los ejercicios y las técnicas que hay de respiración, en el cual hay muchas ideas en la cual comparten sobre el tema de la respiración, ya sea que uno lo haga a través de los tutoriales que hay, porque por internet hoy en día y por YouTube
uno consigue muchísima información al respecto, muchas técnicas, muchas prácticas, ¿sí? Pero la idea es que en principio, cuando tengamos todas estas situaciones anómalas y estas dificultades en el cual nos sentimos mal y que nos está afectando, debemos acudir a nuestra EPS para que seamos valorados por las distintas especialidades, a tal punto de que si necesitamos insistir, ya sea desde psicología o desde la psiquiatría, porque desde la neurología no sé si se pueda, pero yo lo he sabido más especialmente desde el área de la psiquiatría, para poder llegar a medicina laboral para tener una valoración. Pero igualmente, la otra idea que quería compartir, independientemente de que busquemos estos procesos de ayuda desde nuestra EPS, y es que desde nuestro sistema de creencias que cada uno tenemos, aquí también hay un espacio de opción y de solución que nos permite a nosotros encontrar esa paz, esa armonía, ¿sí? En lo que cada uno cree, en lo que cree frente a un ser supremo, frente a un ser superior, porque cuando uno está en esa situación laboral, en esa situación donde uno se siente presionado, se siente perseguido, donde muchas veces, ya sea que se lo digan de frente o que le manden esos mensajes, donde diga, usted va a salir por mala calificación, o a usted lo saco, ¿sí? Porque eso ocurre. Todo eso nos va a generar a nosotros esos sentimientos de rabia, de odio, de rencor, de ira, pero dentro de ello que nos va a alterar nuestra esencia y nuestro equilibrio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos dentro de esos momentos y en esas situaciones? Nosotros le deseamos a esa persona que nos está haciendo daño, le deseamos el mal, ¿sí? Le deseamos cosas malas, cosas, bueno, tantas cosas que puede ocurrir tanto en nuestro pensamiento como en nuestras expresiones. Todo esto nos va a alterar nuestra esencia y nuestra armonía, y parte de las ideas es cómo yo puedo empezar por cambiar y transformar al otro, cambiando yo mismo, partiendo de esta idea del pacifismo social, si puedo usar la palabra, en últimas, de cómo yo puedo pedir perdón y cómo puedo perdonar a esas personas que me molestan a tal punto que yo la pueda bendecir desde ese sistema de creencias, bendecirla para que de esta manera pueda volver yo a tener ese equilibrio, esa armonía, esa tranquilidad. Desde ese punto yo puedo entrar en ese proceso de sanación, porque yo de esa manera me estoy quitando y me estoy liberando de ese peso. Quería tocar de una manera muy respetuosa esta idea para que desde este punto de todos los sistemas de creencias y especialmente esos temas orientales que allí plantean sobre el cambio y la transformación, en donde yo puedo cambiar y pueda transformarme para poder yo cambiar y transformar a la otra persona, ¿sí? Otra idea que igualmente quería compartir es cómo, estando en esos espacios, en esas situaciones laborales, yo puedo hacer un trabajo o puedo que se genere un trabajo en equipo interdisciplinario e interinstitucional, donde igual no tengamos miedo y no tengamos temor, porque siempre lo que se presenta en este tema, miedos y temores, pero lo importante es que lo hagamos, porque para eso existe un comité de convivencia, hay un comité paritario de salud ocupacional, todas las direcciones seccionales de administración judicial tienen la unidad o la dependencia de recursos humanos, está la ARL. Entonces la idea es cómo hacer que se activen estos
unidades, estos sistemas, pero que se trabajen de manera interdisciplinaria e interinstitucional. Para mí, en principio, eso implica que tiene que haber peticiones por escrito para que esto se pueda generar, todo ese trabajo en equipo, y a su vez puedan participar los estudiantes y practicantes de psicología de las universidades donde las personas se encuentren, y lo mismo de trabajo social. Igual, nosotros como asistentes sociales, dentro de nuestras funciones, algo está permitido dentro de ello, que nosotros por el conocimiento y nuestra experiencia que tenemos, podemos ayudar y podemos participar, solamente que esto desde esta parte de asistentes sociales de la rama judicial sería más como un voluntariado social que nosotros podríamos hacer al interior de la misma rama judicial en coordinación con todas estas instituciones, incluyendo la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, dentro de ello, para que también esto sea tenido en cuenta en ese proceso de formación que tienen los jueces cuando pasan los concursos, y ellos van a ser jueces hacia el futuro, o sea, cuando han pasado, y que ellos tengan presente de que esto es parte de las situaciones que se pueden presentar al interior de estas unidades de trabajo. Y igualmente aquí me quedó por fuera, pero creería yo que, por ejemplo, otra de las instituciones que pueden participar en la construcción de este equipo para que haya toda esta intervención interinstitucional e interdisciplinaria estaría la Caja de Compensación Familiar, para que allí, con los recursos que hay y con lo que la rama judicial se aporte, haya recursos para trabajar todo este tema en generar y en crear ambientes adecuados, ambientes laborales sanos, donde nos permita que haya una mejor relación e interacción social y humana, y también esto puede revertir en una mejor producción, en una mejor productividad, y también en una mejor calidad del servicio que la rama judicial presta. Como reflexiones finales, me permito manifestar y traer a colación lo siguiente. El cerebro emocional responde a un acontecimiento más rápido que el cerebro racional. Esto es un planteamiento que hace Daniel Goleman. Desarrollar y fortalecer las habilidades sociales permite a la persona ser exitosa en todas las facetas de la vida. Por eso es importante esto, lo que está adelantando la Escuela Judicial frente al tema de las habilidades humanas, que esto es importante porque la rama judicial no solamente es derecho y abogados, sino que también tener presente que somos humanos y que tenemos unas relaciones y que necesitamos interactuar. Y por último, como invitación, dentro de la búsqueda de la paz y la tranquilidad interior, está la posibilidad que cada persona se acerque a conocer y experimentar algunas de las técnicas que facilitan la inteligencia emocional. De esta manera me permito ya llegar hasta aquí sobre las reflexiones finales. Muchas gracias, y me permito darle la palabra a la doctora Mónica Alexandra Cuellar para las preguntas. Doctor Julio, muchísimas gracias, y vamos al fragmento de preguntas, las preguntas más relevantes que tenemos en el chat. Doctor Julio, primero, ¿por qué es importante reflexionar sobre habilidades humanas en el entorno laboral? Bueno, como lo dije anteriormente, la rama judicial, la gran mayoría de personas que están allí, que están vinculadas, que laboran, son personas que estudiaron derecho en todas las facetas, en todas las especialidades, y que todo el tiempo están centrados en ese tema legal,
pero la parte humana es importante porque igual este derecho es aplicado, es administrado por ser operadores judiciales, por seres humanos, por personas, y que necesitamos tener unas buenas habilidades humanas, un buen manejo de las emociones, una buena y adecuada comunicación e interacción, tanto al interior del espacio laboral como en la relación que se tiene con lo que nosotros llamamos usuarios, que son, digamos que el ser o el objeto de nuestro trabajo y de nuestra intervención. Siguiente pregunta, doctor Julio. ¿Cuál es la relación entre las emociones y el ambiente laboral? Bueno, la relación es que, como lo dije inicialmente, nosotros todo el tiempo estamos experimentando las emociones, o sea, ya sea que estemos en la casa, ya sea que estemos en el trabajo o en todos esos roles que nosotros a diario desempeñamos, las emociones están presentes. Entonces, en el espacio laboral, las emociones también están presentes. Allí, como se dijo inicialmente, independientemente del contexto laboral, de si es una relación, entre comillas, si se cataloga como bueno o como malo, dependiendo de cómo se tratan. Pero es importante entender y comprender que todo el tiempo estamos allí y que esas emociones nos puede llevar a tener una mejor relación como una mala relación laboral. Última pregunta, doctor Julio. ¿Qué importancia tiene el manejo de las emociones en el ambiente laboral, específicamente en un despacho judicial? Bueno, es importante el manejo de las relaciones, perdóname, es importante el manejo de las emociones, porque igual siempre en el espacio laboral, así sea una unidad pequeña conformada por 6, porque hay juzgados que están conformados por 4 personas, hay otros que están por 6, otros por 8, que lo máximo hasta donde yo tengo conocimiento como juzgado son 8 personas, de ahí no pasa. De ahí son las otras, digamos, personas que se relacionan, como es el Ministerio Público, como es el Defensor de Familia, como es de la Defensoría del Pueblo, que permiten tener una relación e interacción, ¿sí? O sea, todo el tiempo es importante que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones, porque dentro de ese manejo inadecuado, dentro de esas emociones, puede llegar a generar conflictos y dificultades, ¿sí? Porque, por ejemplo, dice, me hizo mala cara, tiene, bueno, cosas así por el estilo, y de una vez se armó la pelea, la discusión, el distanciamiento, el irrespeto. Entonces, por eso es importante todo este tema del manejo de las emociones, porque están a diario y a diario las experimentamos. Un saludo y un agradecimiento muy especial al doctor Julio Ernesto Montaño Cerrato por su clara y ponderada explicación sobre la importancia del manejo de las emociones para nuestra salud mental. Tratar las emociones no significa, por cierto, reprimirlas o negarlas, sino transformar las negativas en positivas y asimismo para que nos puedan ayudar en nuestro camino. Es la capacidad de darse cuenta, aceptar fácilmente y controlar con éxito los sentimientos en uno mismo y a veces en los otros, es decir, dominar sus propias emociones. Doctor Julio, de nuevo, muchísimas gracias por su participación. De igual forma, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras conferencias y, de igual forma, noticias de interés. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos. Muchas gracias. Gracias.